Fíjense, hoy vamos a hablar de la poesía y vamos a oír poesía. Aunque no nos demos cuenta, desde muy niños estamos en contacto con poesía, en rimas, trabalenguas, en canciones, pero antes, aún antes que eso, quizás el primer contacto con la poesía fue cuando nos llamó la atención el sonido de la voz de las personas conocidas. El sonido que se repetía y que volvía y que volvía. Y así luego, ya de más grandes, la poesía nos vuelve a llamar la atención sobre el sonido de las palabras. Así que vamos a sumergirnos un poco en todo este mundo de sonido y de sentido, de verdad y de belleza que nos regala la poesía. Pintaba las piedras a orillas del río, con todos los dedos, y trazos, y vuelos. ¿Quién sabe? Pintaba, quién sabes, a orillas del mundo, con un pincelito de nadie. ¿Pintaba palabras? ¿Quién sabe? Pintaba en la arena, dibujaba el aire. ¿Quién sabe? Pintaba una historia de todos, de nadie. Pintaba, quién sabes, a orillas del río. ¿Quién sabe la historia? ¿Quién sabe? Yo creo que el estado poético, digo estado porque no siempre uno es un ser poético, aunque lo somos. Lo que pasa es que uno entra y sale de esa situación. Y que consiste en una disponibilidad especial, no especial para personas especiales, una disponibilidad especial que todos tenemos de mantener en alerta y en libertad los sentidos, la sensibilidad, el ánimo y la libertad de lenguaje. Con esa libertad de lenguaje nosotros podemos no solamente expresar lo que queremos, sino también pensar y penetrar la realidad de una manera o traducir la realidad de una manera no estandarizada. El no estar en estado poético nos llega con la adultez. En general, los niños siempre están en estado poético y tienen los ojos bastante más amplios que los adultos para poder ver y penetrar el mundo e irlo conociendo. Lo que sucede es que ellos no tienen un acervo de palabras todavía para poder expresar, pero cuando se expresan, lo dicen con todo y sin ningún problema. Pero se les va enseñando, entre comillas, ojo que yo no digo que no haya que enseñar, se les va enseñando a salirse de los estados de libertad. Cuando un chico, por ejemplo, define las cosas de distintas maneras y piensa que la luna puede ser de queso, que una enorme escalera que quedó es de un señor que de noche la para y se va a mirar qué anda pasando por los cielos. Eso es una respuesta de un niñito de 2 años, por ejemplo. Es una manera de irse apropiando de la realidad. Un académico podrá decirnos, pero esa no es una buena apropiación de la realidad. ¿Quién dijo que no? Es una apropiación poética, una apropiación que corresponde a su edad, a su tiempo, y que deja marcas muy importantes para poder leer el mundo con mucha más amplitud más adelante. Lo más difícil es a veces pensar que la poesía es muy difícil de leer, y no es difícil. En la escuela se había escolarizado, para ser redundante, la poesía usándola para las fiestas, para las efemérides, y tenían que tener todos cuartetos o ser rimadas, y solamente cumplían una función ese día, para San Martín o para Belgrano o para alguna cosa en particular. Creo que hoy eso es ampliado, se ha dado mucha más entrada al folclore, por ejemplo, a la poesía popular, a las coplas, y a todo ese acervo que yo digo que nosotros tenemos. Porque todos tenemos, a mí me ha servido muchísimo, por ejemplo, para trabajar en comunidades carenciadas o que no habían leído nunca,
recurrir a pedirles que hablaran y dijeran las cosas que ellos tenían adentro, pero que no valoraban y que no sabían que tenían. Por ejemplo, que no sepan que decir, bueno, cada carancho a su rancho, es una manera de decir, de estar en poesía, porque es una metáfora de la realidad, ¿no? Y como eso, las oraciones, las canciones, los refranes, cielo con lana, lloverá hoy o mañana, en fin, todas las cosas y las letras de los juegos de los chicos, por ejemplo, también. Entonces, en ese sentido, creo que la poesía ha estado en los recreos escolares. Ahora, me parece que ha entrado por la puerta grande y que en las bibliotecas hay más libros y por lo menos el intento de que tenga más lugar. Si nosotros valoramos el equipaje poético que traemos, porque todos lo tenemos, vamos a estar mucho más cerca de la zona de juego, de la zona del humor, de la zona de la poesía, de la zona de la música, y eso va a ayudar muchísimo a que comprendamos lo que el niño trae. Entonces, no a reprimirlo, sino a desarrollarlo, que sería lo más importante.